En nuestro planeta existen lugares que parecen no pertenecer a la Tierra. Sitios donde las leyes habituales dejan de funcionar y el tejido mismo de la realidad se vuelve tan delgado como el hielo, a punto de quebrarse en cualquier momento. Son cicatrices geográficas, marcas de una fuerza desconocida que con el tiempo se convirtieron en leyendas, historias de terror y pesadillas colectivas. Sus nombres suenan como advertencias. El Valle de los Decapitados en Canadá, donde aparecen cuerpos sin cabeza y sin respuestas. El Mar del Diablo, en las costas de Japón. El siniestro gemelo oceánico del misterio de hoy. El Paso Dyatlov, donde la naturaleza como un autor de horror escribió su obra más escalofriante. Pero ninguno de estos lugares se arraigó tan profundamente en la cultura popular, ni se volvió tan mítico y perturbador como el Triángulo Invisible del Atlántico. El sitio donde desaparecen no solo personas, sino también las respuestas. Antes de continuar, solo una petición. Tu like y tu suscripción nos ayudan a seguir creando investigaciones como esta. Gracias por tu apoyo. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. El Triángulo de las Bermudas. 3 palabras sencillas, pero cuyo sonido evoca de inmediato imágenes de barcos fantasma y aviones que se desvanecen en un cielo despejado. No es un punto en el mapa. Es una pregunta tallada en la superficie del océano entre las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico. Durante décadas e incluso siglos, esta zona ha devorado barcos y aeronaves, dejando tras de sí solo un silencio denso y salvaje en lugar de respuestas. Se propusieron cientos de teorías. Algunos científicos hablaban de emisiones de metano desde el fondo marino capaces de hundir un barco al instante. Otros mencionaban olas errantes gigantes o microvórtices asesinos. Los ufólogos veían en ello la cacería de coleccionistas extraterrestres. Los místicos, un portal hacia otros mundos. Pero todo eran conjeturas a ciegas, hasta hace poco. Porque lo que fue descubierto recientemente en el fondo del triángulo no solo ofrece una nueva teoría, amenaza con reescribir la historia de la humanidad y con explicar mucho más que un simple punto anómalo en el mapa del mundo. La historia no comienza en una tormenta, entre relámpagos, gritos de gaviotas y barcos hundiéndose. No. Empieza en el silencio estéril de un laboratorio, lejos de la sal, del viento y del rugido del océano. La Iniciativa Oceanográfica Internacional Poseidón no es una expedición en el sentido tradicional. Es el proyecto de cartografía del lecho marino más ambicioso en toda la historia de la ciencia. Un gigantesco consorcio formado por corporaciones tecnológicas y los institutos científicos más prestigiosos del mundo, se propuso una meta digna de un sueño: crear el primer mapa tridimensional detallado de las zonas más profundas y peligrosas del Atlántico con una precisión de hasta 1 metro. Los críticos llamaron a Poseidón un desperdicio absurdo de miles de millones, pero sus defensores comprendían una verdad incómoda para la humanidad. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre nuestros propios océanos. El buque insignia de la expedición era el navío de investigación Magellan. Pero no era un simple barco, era un laboratorio flotante, un complejo científico autónomo equipado con tecnologías que hasta hace pocos años figuraban como proyectos militares clasificados. Su corazón era el sistema sonar Helios 7. Llamarlo sonar sería como llamar al telescopio Hubble un catalejo. El Helios 7 no solo escuchaba el eco, lanzaba impulsos georresonantes de baja frecuencia hacia el lecho marino, perforando arena, sedimentos e incluso capas de roca de varios kilómetros. Si un sonar convencional es la fotografía de la piel, Helios es la resonancia magnética del planeta. Su misión no era buscar oro ni barcos fantasma. Fue creado para revelar las costuras tectónicas de la Tierra, localizar depósitos de metales raros y comprender los mecanismos internos de la corteza planetaria. La ruta del Magellan atravesaba el mar de los Sargazos, directo hacia el corazón más oscuro del Triángulo de las Bermudas. A bordo del Magellan se reunió gente que no creía ni en la mística ni en las leyendas. Geólogos, físicos, ingenieros, analistas de datos,
Depredadores de la lógica acostumbrados a confiar únicamente en hechos y fórmulas. Para ellos, el nombre Triángulo de las Bermudas no era más que una etiqueta periodística, una marca conveniente para historias de terror y documentales baratos. La estadística lo explicaba todo. Una de las rutas aéreas y marítimas más transitadas del mundo, la fuerza impredecible de la corriente del Golfo, cambios bruscos del clima y 0 fuerzas ocultas. Y aún así, incluso los escépticos más férreos a veces sentían un leve escalofrío bajo la piel al marcar el rumbo en el mapa. Porque las leyendas, por absurdas que parezcan, saben respirar en la nuca. Las primeras semanas transcurrieron a la perfección. Geleo 7 escaneaba el océano con monotonía, trazo tras trazo, recopilando datos. En las pantallas aparecían cordilleras sumergidas, cañones y huellas de antiguos volcanes. Una geografía submarina imponente, hermosa, pero totalmente esperada. Y el océano parecía predecible, casi rutinario. La ciencia en su tedio adormecía la vigilancia de la tripulación. Hasta que un día gris, sin nada especial, el Magellan se detuvo sobre el punto más profundo de la fosa cercana a Puerto Rico. Y entonces, el sistema emitió un sonido que lo cambiaría todo. No fue una alarma estridente ni una sirena, solo una señal suave y persistente en la consola de un joven analista, quien estuvo a punto de descartarla como un simple fallo. Sin embargo, el sistema marcó el sector como una anomalía de alta densidad con un nivel antinatural de coherencia estructural. Cuando los datos aparecieron en la pantalla principal, la sala de mando quedó sumida en un silencio absoluto. A casi 8 kilómetros de profundidad, entre el caos del relieve submarino, apareció un objeto. No eran restos. No eran fragmentos de un naufragio, era una estructura perfecta, lisa, geométricamente imposible. Un hexágono del tamaño de Manhattan, aristas rectas tan precisas que parecía que alguien las hubiese cortado con un gigantesco láser. Desde su centro se extendían 12 líneas, rectas como una regla, perdiéndose a lo largo de decenas de kilómetros antes de desvanecerse en la arena. La primera reacción fue la risa nerviosa. Luego vinieron el reinicio, las pruebas, el segundo barrido, el tercero, el cuarto. El resultado era siempre el mismo: inamovible, terco, aterrador. Allí, en la oscuridad absoluta, y bajo una presión de 800 atmósferas, yacía una construcción que no podía haber sido creada por la naturaleza, pero tampoco por el ser humano, ni antes, ni ahora, ni con ninguna tecnología conocida. Y eso era más aterrador que cualquier leyenda. El informe, marcado como altamente confidencial, fue enviado al cuartel general del consorcio. No hubo un comunicado oficial, y eso fue la señal más alarmante. Sin embargo, fragmentos cifrados de la información comenzaron a filtrarse en círculos científicos muy reducidos. Centros de análisis militar, departamentos oceanográficos cerrados, institutos que públicamente guardaban silencio pero que en privado leían cada byte con avidez. Así, nació una unidad secreta dentro del proyecto. Un pequeño grupo, la élite de la élite, sin ruedas de prensa, sin informes públicos, sin testimonios. Solo hechos, solo silencio. Lo primero fue cruzar las coordenadas del objeto con el mapa de desapariciones. Esta tarea recayó en el Dr. Elias Vance, no un oceanógrafo, sino un historiador y archivista, un hombre cuya mente estaba poblada de antiguas cartas náuticas, diarios de navegación, radiogramas descifrados y rutas perdidas. Creía que encontraría una simple correlación estadística, pero después de 72 horas sin dormir, Vance comprendió la verdad. No era una correlación, era geometría del horror. Las desapariciones más inexplicables del Triángulo de las Bermudas formaban alrededor del objeto un círculo casi perfecto,
un radio de unos 300 kilómetros, como un límite invisible, como una zona de impacto, como un perímetro de caza. Los aviones no caían en algún lugar del triángulo. Los barcos no se hundían en la zona aproximada. Todos desaparecían siguiendo la misma circunferencia, alrededor del centro, alrededor de la estructura. Y entonces, por primera vez en su carrera, Vance se sorprendió pensando algo en lo que no quería creer. No es una anomalía, es un mecanismo. Y ese mecanismo sigue funcionando. Comenzó por la leyenda, por la historia que dio al mundo el nombre Triángulo de las Bermudas. 5 de diciembre, 1945. Escuadrón número 19. 5 torpederos Avenger. Pilotos experimentados. Cielo despejado. Vuelo de entrenamiento. Todos conocemos solo las frases famosas, fragmentos repetidos por periodistas, pero Vance leyó los originales, completos, sin cortes, con pausas, dudas y pánico. Y no empezó con nubes extrañas ni con horizontes imposibles. El primer mensaje urgente de Taylor fue sobre los instrumentos. Mis 2 brújulas han fallado. Están girando. Las 2. La magnética y la giroscópica. Una brújula magnética puede fallar, sí, pero un giroscopio. El giroscopio es pura mecánica e inercia. Un pequeño rotor girando, inmune a los campos magnéticos. Para desestabilizar un giroscopio se necesita una fuerza externa colosal, algo que la ciencia oficial no contempla en esas condiciones. 1 minuto después, otro piloto entró en la frecuencia. No sabemos dónde estamos. Nos hemos perdido. Día claro, militares veteranos, 5 aeronaves, y todos pierden la orientación al mismo tiempo. Luego ocurrió lo que muchos prefieren no recordar. Un hidroavión de rescate, el Martin Mariner, fue enviado a buscar al Escuadrón 19. También desapareció. 13 hombres, sin restos, sin manchas de combustible, sin señal. 2 incidentes, una noche, una misma zona. Vance pasó página. 1948, Star Tiger, tripulación experta, moderno avión de pasajeros. Antes de desaparecer, el piloto baja inexplicablemente a 2000 pies en plena noche tranquila. Después, silencio absoluto. 1949, Star Ariel. Mismo trayecto, mismas condiciones, mismo final. 2 desapariciones casi idénticas, con 1 año de diferencia. Y ambos puntos caían exactamente sobre el mismo círculo. Pero el verdadero avance esperaba a Vance en un caso que, por alguna razón, siempre había permanecido en la sombra. El USS Cyclops, uno de los mayores buques de carga de la Marina de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. No un avión de guerra, no un secreto militar, solo un gigante de transporte. En marzo de 1918, desapareció con 306 personas a bordo, sin señal de socorro, sin restos, sin una sola mancha de aceite en el agua. Revisando los archivos, Vance encontró un informe olvidado del capitán del buque Amolco, que navegaba por la misma zona aquel día. Y en ese documento había un detalle que helaba la sangre. Según el informe, el mar alrededor del barco empezó literalmente a hervir, convirtiéndose en una espuma blanco-lechosa, mientras el horizonte desaparecía, diluyéndose en una neblina gris, como si el cielo y el océano se hubieran fundido en uno solo. La brújula del Amolco comenzó a girar señalando en todas direcciones al mismo tiempo. La tripulación sufrió pánico, dolor de cabeza y náuseas. El fenómeno duró 10 minutos y luego se desvaneció tan repentinamente como había comenzado. Cuando el capitán intentó contactar con otros barcos en la zona, el Cyclops ya guardaba silencio. Fue entonces cuando Vance comprendió. No se trataba de una cadena de accidentes aislados. Era la misma firma, el mismo patrón, repetido una y otra vez, año tras año, década tras década. Desde los veleros del siglo XV, que escribían sobre brújulas muertas y fuegos de San Telmo, hasta la desaparición de los 2 aviones cisterna KC-135 en 1963, cuando 2 señales en el radar se fusionaron en una
y luego desaparecieron al mismo tiempo. Luego Vance pasó a los hechos del siglo XXI. El caso más reciente, el naufragio de El Faro en 2015. La versión oficial decía que el barco había sido hundido por el huracán Joaquín, pero la caja negra, recuperada a 4,5 kilómetros de profundidad, contaba otra historia. Pérdida total y repentina de propulsión, fallo completo de los sistemas electrónicos, pérdida de control justo antes de entrar en la tormenta. Un barco moderno, bien mantenido, no se apaga en medio del océano así como así. Eso significaba que existía otro posible escenario. Algo lo apagó, y el huracán solo terminó el trabajo. Cuando Vance reunió todos los casos, el patrón se volvió escalofriantemente claro. En el fondo, en el centro mismo del círculo de desapariciones, había un objeto capaz de generar periódicamente un campo con el poder de desorientar brújulas magnéticas y giroscópicas, silenciar la navegación y la comunicación por radio, interferir con los motores e incluso alterar la percepción humana. ¿Ciencia ficción? Tal vez, pero era la única teoría que explicaba absolutamente todo. Los datos del Geleo 7 y el análisis de Vance fueron enviados a un centro ultra secreto, especializado en señales anómalas y campos de alta energía. La nueva fase estuvo dirigida por el Dr. Kenji Tanaka, una leyenda en el ámbito del procesamiento de datos, un hombre capaz de encontrar patrones incluso en el susurro del ruido cósmico. Tanaka no perdió tiempo cuestionando la forma del objeto. Eso no le interesaba. Él decidió estudiar lo que todos los algoritmos del sonar habían descartado como ruido. Y fue allí donde encontró algo que destruyó todas las viejas creencias sobre la realidad. Tanaka fue el primero en intuirlo. La respuesta no estaba en la señal, sino en aquello que todos estaban acostumbrados a descartar como basura: el ruido. Escribió un nuevo algoritmo que, en lugar de eliminar las interferencias, las amplificaba y las analizaba como una capa independiente de información. Luego lo lanzó contra la inmensa cantidad de datos en bruto recopilados por el Magellan. Los superordenadores trabajaron durante días hasta que, una noche, Tanaka vio algo que cambiaría el rumbo de toda la investigación. En medio del ruido se ocultaba un impulso constante de frecuencia ultrabaja, casi imperceptible, al borde mismo de lo detectable. Pero estaba allí. Y lo más inquietante, pulsaba, como un corazón gigantesco dormido, latiendo lentamente, de forma caótica, en la oscuridad. Al cruzar esas pulsaciones con los registros históricos de tormentas magnéticas en la región, el equipo obtuvo una correlación perfecta. Entonces, los científicos construyeron un modelo por ordenador para responder a una pregunta clave. ¿Qué sucedería si, durante uno de esos latidos, la señal se amplificara de repente? El resultado fue imposible de ignorar. Alrededor del objeto, en el fondo oceánico, se elevaría una columna electromagnética en espiral, inmensa, capaz de alcanzar la altitud de vuelo de los aviones, mientras, al mismo tiempo, interactuaba con el agua como si fuera un conductor. No se parecía a una tormenta ni a ningún fenómeno natural. Parecía diseñado, como si alguien lo hubiera construido. Lo que vino después fue aún peor. El modelo reveló que, en sus picos de actividad, ese campo podía convertir cualquier barco en un cadáver metálico sin control. Las brújulas magnéticas enloquecían. El cableado se quemaba por corrientes inducidas, las comunicaciones desaparecían y los motores se apagaban. Para los aviones, las consecuencias eran todavía más terribles. El campo no solo bloqueaba las señales de radio y generaba las interferencias que escuchó el teniente Taylor, era capaz de desestabilizar físicamente el rotor del giroscopio, dejando al piloto sin su último punto de referencia, el horizonte artificial. Entonces el ser humano en el cielo se volvía ciego. Sobre el océano, donde no hay líneas, donde todo es idéntico, el cerebro pierde la noción de arriba y abajo en cuestión de minutos sin instrumentos. Eso fue exactamente
lo que describieron los pilotos del Escuadrón 19 cuando dijeron: "No podemos estar seguros de ninguna dirección. Incluso el océano no se ve como de costumbre". Tanaka también encontró explicación para aquello. Al interactuar con el agua de mar, un electrolito perfecto, el campo podía saturarla con microburbujas de hidrógeno y oxígeno, creando el efecto de una superficie hirviendo, blanca y lechosa. Esa agua blanca de la que los marineros hablaron durante décadas ya no era una leyenda. Era física. Física llevada al extremo del horror. El aire ionizado podía generar niebla, luces extrañas, aquellos mismos fuegos errantes de los que los marinos escribieron durante siglos. El misterio del Triángulo de las Bermudas empezaba a resquebrajarse. Por primera vez dejó de ser misticismo y tomó la forma de la física, fría, rigurosa y mucho más aterradora que cualquier leyenda. En el fondo del océano no había un portal, ni un ovni, ni una puerta al infierno, sino un gigantesco generador natural de impulsos electromagnéticos. Y si la propia naturaleza era capaz de crear algo así, la verdad resultaba aún más perturbadora. La Tierra podía engendrar, por sí sola, un arma de poder monstruoso. El equipo científico estudiaba una y otra vez el modelo tridimensional del objeto. Aristas perfectas, estructura hexagonal, segmentos idénticos, una simetría impecable, como trazada a partir de planos de ingeniería. Esto los llevó a pensar en cristales. Algunos minerales como el cuarzo o la turmalina pueden generar electricidad bajo presión. Y la presión a 8 kilómetros de profundidad es como un molde infernal capaz de pulverizar cualquier roca. Así nació la hipótesis. El objeto era un gigantesco monocristal, quizá el más grande del planeta. Bajo el efecto de tensiones tectónicas y el calor geotermal, funcionaba como un resonador natural. Y cuando la energía acumulada alcanzaba el punto crítico, se producía una descarga, un pulso capaz de matar un barco o un avión en cuestión de segundos. Eso lo explicaba todo: la irregularidad de las catástrofes, su geometría, sus síntomas e incluso la ausencia de restos. Una tripulación sin control no podía enviar señales, y la corriente del Golfo hacía su trabajo oscuro, borrando cualquier huella. Parecía que el enigma estaba resuelto, que el caso podía darse por cerrado, pero fue exactamente en ese punto cuando la historia dejó de ser un misterio y se convirtió en una película de terror. El proyecto Poseidón decidió ir más allá. La teoría no bastaba. Sin pruebas no era nada. Había que obtener una muestra del material del que estaba hecho el objeto. Para ello se preparó el vehículo no tripulado de gran profundidad Arfai 3, una obra maestra de la ingeniería, diseñada para soportar una presión capaz de aplastar un submarino como una lata. Brazos manipuladores, un taladro de diamante, blindaje contra pulsos electromagnéticos. El Magellan volvió a posicionarse sobre la anomalía. El Arfai 3 inició un descenso lento y tortuoso. En las pantallas, la transmisión llegaba en directo. La luz del sol desapareció en cuanto el aparato cruzó los primeros cientos de metros. El mundo alrededor se disolvió en una oscuridad azul, luego en un crepúsculo plateado y, finalmente, en una negrura primordial, donde no existía ni tiempo ni horizonte. El haz de los focos arrancaba de la nada a los habitantes infernales de la profundidad. Criaturas translúcidas que se desluzaban lentamente, como fantasmas suspendidos en un abismo líquido. 6.000 metros, 6.500, 7.000, 7.500. Allá abajo comenzaba la zona a la que jamás había llegado ninguna creación humana. Y solo tenían una oportunidad por delante: perforar, tomar la muestra, regresar a la superficie. O silencio. El fondo apareció de golpe. Pero no era el sedimento blando de siempre, ni colinas de fango acumulado, sino una superficie que no se parecía a nada terrestre. Los focos del Arfai 3 arrancaron de la oscuridad una planicie negro brillante, con un brillo vitrio en su interior, como si fuera obsidiana pulida hasta convertirse en espejo.
La superficie estaba cruzada por una red de líneas perfectas que se encontraban en ángulos de 60 y 120 grados, como una red cristalina, pero a escala de una ciudad. El aparato se deslizaba sobre aquel gigante negro, y los operadores observaban conteniendo el aliento. Parecía un vuelo sobre un megalópolis nocturno construido con leyes geométricas ajenas a este mundo. Aristas perfectas, líneas rectas que se perdían en el abismo, sin erosión, sin sedimentos, como si algo la limpiara constantemente, impidiendo al océano cubrirla con el polvo de los siglos. Se eligió el punto de perforación. El brazo mecánico extendió el taladro, y en la misma milésima de segundo en que la corona de diamante tocó la superficie negra, todo el barco quedó ciego. Las pantallas murieron, la luz desapareció. Un instante después se encendió la iluminación de emergencia y los instrumentos desprotegidos comenzaron a humear antes de quemarse por completo. En la cubierta se oyeron gritos. Quienes miraban por los ventanales vieron el agua alrededor del Magellan iluminarse con una luz blanco-azulada, mortal, como si el océano entero se hubiera convertido en una gigantesca soldadura por arco. La conexión con el Arfai 3 se cortó para siempre. No fue una descarga espontánea. Fue una respuesta saco. La tripulación logró recuperar el control del barco con enorme dificultad. Durante varias horas intentaron contactar con el Arfai 3 una y otra vez. Solo silencio. El dron, que había costado cientos de millones, se sumó a la interminable lista de víctimas de la anomalía. Pero antes de morir, alcanzó a enviar un último paquete de datos, apenas unos kilobytes. Cuando los ingenieros descifraron el último suspiro de la máquina, el mundo que conocían se desmoronó. Los sensores registraron un PEM de tal magnitud que los modelos de Tanaka parecían dibujos infantiles. Pero lo más inquietante no era la potencia, era la forma. El impulso tenía estructura, patrones, ritmo, modulación. No era un estallido caótico, era un mensaje. Y lo siguiente fue aún más terrorífico. Los sismógrafos del Arfai 3 captaron vibraciones procedentes del interior del objeto, rítmicas, ordenadas, como el funcionamiento de un mecanismo colosal. El objeto había despertado, había respondido, y su reacción era deliberada, no accidental. En un solo instante, la teoría de la anomalía natural quedó hecha polvo. El objeto no solo existía, se comportaba como un sistema inteligente. Se defendía, respondía a estímulos, emitía una señal. Y entonces surgieron por primera vez preguntas que helaron la sangre aún a los mayores escépticos. Si no es un cristal, ¿qué es? Si no es natural, ¿quién lo construyó? Y lo más inquietante, ¿cuándo? El proyecto Poseidón fue clasificado esa misma noche, porque la conclusión era demasiado aterradora. Durante siglos buscamos inteligencia extraterrestre en el cielo, y quizá todo este tiempo estuvo bajo nuestros pies. Durante todos estos años hemos estado escuchando el cosmos, el susurro de estrellas lejanas, el ruido de radio de las galaxias, con la esperanza de captar al menos una señal de inteligencia. Pero, ¿y si la respuesta no estaba sobre nosotros, sino bajo nosotros, en la cuna más oscura del planeta? No muerto, no desaparecido, solo dormido, y despertándose únicamente cuando interferimos demasiado en su silencio. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas adquirieron una nueva lógica. No eran tragedias aleatorias, sino golpes de respuesta. Primero los veleros, luego el acero, después los aviones, los radares, los sistemas de navegación. Cada siglo hacíamos más ruido, y a veces cruzábamos una línea invisible, una frontera que jamás debió tocarse. Entonces, él apagaba la fuente de irritación. El Escuadrón 19, el USS Cyclops,
el Star Tiger, el Star Ariel, no los devoró el océano, los silenciaron. Buscábamos un antiguo misterio y encontramos al perro guardián del planeta. Y ahora la humanidad se enfrenta a una pregunta que hiela en la sangre. ¿Qué hacer? ¿Seguir investigando? ¿Arriesgándonos a provocar un nuevo estallido capaz de borrar no un barco, sino costas enteras? ¿Destruirlo al precio de una catástrofe tectónica global? ¿O declarar la zona prohibida para siempre, esperando que nos deje en paz? Pero existía otra pregunta, todavía más aterradora. El análisis de los datos históricos reveló que las pulsaciones son cada vez más frecuentes y más fuertes. Cuanto más tecnológica se vuelve nuestra civilización, más se despierta. Nuestro ruido electromagnético, satélites, redes, radares, podría estar sacándolo lentamente de su equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros mismos, con nuestra tecnología, estamos despertando a un titán dormido? Y entonces, una comprensión terrible se hizo evidente. ¿Qué es entonces? ¿Un mecanismo ancestral? ¿Un faro extraterrestre? ¿O una forma de vida inorgánica? ¿Un intelecto nacido de la piedra y no de la carne? Y lo más inquietante, ¿estás solo? ¿Cuántos sistemas dormidos como este podrían esconderse en la fosa de las Marianas, bajo la Antártida, en grietas abisales donde jamás ha penetrado la luz? Hemos revelado un misterio y a cambio hemos obtenido 100 más, cada uno más aterrador que el anterior. Las respuestas no decidirán solo nuestro futuro, decidirán si tenemos derecho a seguir existiendo en este planeta. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué creen que se oculta en el fondo del océano? Dejen sus teorías en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones.